Bien, aquí en Isaías 31 vamos a ver un poquito acerca de lo que es el celo de Dios, el celo de Dios. El celo en sí es una actitud difícil de explicar, y cuando hablamos del celo de Dios específicamente, se nos hace un poco complicado pensar en que Dios puede expresar una emoción como esta, debido a que generalmente consideramos el celo como algo negativo. Consideramos que los celos, humanamente hablando, pueden llegar incluso a ser algo enfermizo. Sin embargo, en el ser humano, los celos representan una de las emociones más naturales y más esenciales, ¿verdad? Pero muchas veces se convierten en dañinos. Algunos incluso llegan a decir que los celos son un tipo de envidia, porque pues lo que no queremos es compartir al objeto amado, ¿verdad? El ser humano no puede tener el grado de pureza que tiene el Señor, debido a que el ser humano fue afectado por el pecado. Es decir, que no podemos comparar el celo humano con el celo divino. Noten, el celo humano incluso se puede manifestar en miedo, en temor, miedo, temor de perder a algo o a alguien. Si ustedes buscan la palabra celo en el hebreo, en el Antiguo Testamento, vemos que esta palabra expresa una emoción muy fuerte, una emoción muy intensa, donde la posesión del objeto es deseada por el sujeto. Es decir, involucra que queremos tener algo, proteger ese algo y tenerlo solo para nosotros. Curiosamente, ahí en Proverbios 27, versículo 4, esta misma palabra celo, que se traduce en otros lugares, ahí se traduce envidia. De ahí que el celo puede tener alguna connotación negativa, pero ojo, solamente cuando hablamos del ser humano. Cuando pensamos en Dios, Dios tiene celo por su propiedad, somos de su propiedad. El pueblo de Israel era de su propiedad, es de su propiedad todavía, y puede mostrar celo por su pueblo, ya que él tiene una relación marital con su pueblo, con Israel. Recuerden que cada vez que el pueblo se iba por la idolatría, el Señor les decía: cometen adulterio. ¿Por qué? Porque están defraudando al esposo. Aún la iglesia se dice que somos la novia del Señor, es decir, también vivimos una relación estrecha como esa relación marital. El Señor, ¿verdad?, le prohibía al pueblo de Israel ahí en Éxodo 20 que tuviera ídolos, dioses ajenos, y les dice: porque Dios, tu Dios, es un Dios celoso. Dios es celoso y quiere expresar ese celo con nosotros, ¿verdad? Pero recuerden, su celo es puro. Él quiere protegernos de una manera singular, de una manera muy especial, que nadie más puede hacerlo, solamente Dios. Hay un relato en el Antiguo Testamento que nos muestra precisamente ese celo de Dios manifestándose al hombre. Y vemos cómo un hombre que comprendió perfectamente el celo de Dios actuó en respuesta a ese celo de Dios, porque él sabía que lo más importante era la obediencia al Señor. Vamos a Números, vamos al libro de Números y vamos al capítulo 25. Aquí hay un suceso muy especial que ilustra lo que es el celo de Dios, en donde Dios hace algo completamente inesperado para los israelitas. Dice aquí en Números 25, dice Números 25, verso 1, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban a su pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Noten, había una fornicación, vamos a decir física, con las hijas de Moab, pero esta fornicación era también espiritual, porque ellas invitaban al pueblo a hacer sacrificios a sus dioses y estos accedían. Dice en el versículo 3, así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, Dios expresando su celo. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel.
Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. ¿No? Imagínense la escena. Viene Moisés y les dice: maten a todos los que se han unido en fornicación a las hijas de Moab y que se han arrodillado ante Baal Peor. Un celo de Dios ahí muy fuerte, en donde manda la muerte de todos estos. Versículo 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí están en el acto fúnebre. Acaban de matar a todos los que se fueron detrás de las moabitas y adoración a Baal Peor. Están ahí llorando en el tabernáculo y otro, ¿verdad? Un varón de los hijos de Israel trae a una madianita. O sea, acaban de morir todas las moabitas, los israelitas que se habían metido con ellas, las acaban de matar, están llorando en el funeral y se presenta con su madianita. Venimos a expresar nuestras condolencias. Y entonces, versículo 7, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Noten, Finés dice: ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a llegar al funeral de que estamos matando a todos porque se fueron de idólatras, de fornicarios, con mujeres de otro pueblo? Y tú llegas con una mujer de otro pueblo. Finés reconoce el celo del Señor, actúa en base al celo del Señor y va y dice que los atraviesa a los dos con su espada. Dice el versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24,000. Dense cuenta el tamaño del velorio. No se murieron 2 o 3, 24,000 muertos porque el Señor lo mandó. A mí no me van a traicionar con sus idolatrías. El que me traiciona con sus idolatrías se muere. Dice en el versículo 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? Él acabó con la última mujer, el último hombre que estaba cometiendo este adulterio, y dice el Señor: Él ejecutó mi celo. Él llevó a cabo mi celo. El Señor reconoce que lo que hizo Finés fue adecuado, que fue lo correcto, y el Señor lo está premiando ahí. ¿Por qué? Porque Él en su celo mostró que tenían que morir y Finés comprendió cuál era ese celo del Señor y quería la bendición para su pueblo. El celo de Dios no es como el celo humano, que es motivado por la envidia, la inseguridad o el temor. El celo de Dios hacia nosotros es la protección que nos da, acabando con todo aquello que dañe su propósito eterno para con nosotros. Noten, el Señor juró por sí mismo que nos iba a dar la salvación. Juró por sí mismo que le iba a dar la salvación a Israel. Y en ese celo que Él dio su palabra que le iba a cumplir, actúa, porque el propósito eterno de Dios es llevarnos a la salvación. Y miren cómo lo hizo. Vámonos a Isaías, pero vamos a revisar algunos capítulos. Vámonos a Isaías 37. Y vean esto, Isaías 37, verso 35. Isaías 37, verso 35, dice ahí: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. ¿Se dan cuenta? Dice, yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Está hablando de Sión, está hablando de Jerusalén. Y dice, ¿por qué lo va a hacer? Por amor de mí mismo. El Señor dio su palabra. Vamos a Isaías 43, y vean el verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Noten por qué es posible el perdón del Señor: por amor de Él mismo. Él ha prometido salvar y va a salvar a toda costa. Vamos al 48.
48, versículo 9. Dice ahí, 48, 9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Noten, Dios dice, se merecen la destrucción. Se merecen que los mate a todos, le está diciendo al pueblo de Israel, pero por amor a mi nombre diferiré mi ira. Para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Noten el amor del Señor, el celo del Señor, el cuidado. Versículo 11, ahí mismo. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Dice el Señor que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y lo va a cumplir porque prometió por Él mismo cumplirlo. No dijo dependo de aquellos que voy a salvar. No dijo depende de cómo se porten aquellos a los que yo voy a salvar. Voy a salvar a quien yo quiera salvar porque yo lo he prometido por mí mismo. Y vámonos al Nuevo Testamento, hasta Hebreos. Hebreos, vean ustedes lo que nos dice en el versículo 13, haciendo un reminiscente de lo que pasó con Abraham. Dice en Hebreos 6, verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjense, cuando Dios le prometió a Abraham, no le dijo, mira Abraham, porque tú eres muy obediente, porque tú te lo mereces. Porque mira el buen comportamiento que tienes, Abraham. No, dijo, no hay otro más grande por el cual porque yo pueda jurar, juro por mí mismo que te voy a dar descendencia, que te voy a dar una tierra por heredad, que vas a tener, vas a ser el que va a procrear un reino. Cuando Dios hace la promesa por mí mismo, lo va a cumplir. Y este es el celo de Dios. Este es el celo de Dios obrando a nuestro favor. Dios nos cela, nos protege, no permite que nos llegue un daño, pero ojo, no permite que nos llegue un daño tal que nos impida llegar a la salvación prometida. Si hay algo que pudiera impedir que nosotros llegásemos a la salvación, Dios lo va a destruir. El celo de Dios se manifiesta de maneras insospechadas, como lo vimos ahí en Números 25. Si hay que causarle la muerte a 20 y tantos mil, se la voy a causar, porque voy a cumplir mi promesa de salvación a todos ustedes. La promesa para Israel es de salvación. Del mismo modo, la salvación eterna es promesa para nosotros, sus hijos, en el Nuevo Testamento. Recuerden lo que nos dice Romanos 8, 29 y 30. Dios predestinó, Dios llamó, Dios justificó, Dios glorificó, todo en pasado porque lo ve como ya realizado. Y toda esa obra la ha realizado en aquellos que son sus hijos. ¿Y cómo sabemos que somos sus hijos? Por medio de la obediencia. El celo de Dios se manifiesta en la protección que nos da siempre, con el propósito firme de que su propósito eterno sea cumplido. Aquí en Isaías 31 vamos a ver dos perspectivas del celo de Dios, dos perspectivas del celo de Dios hacia su pueblo elegido. En una forma, primero les va a recordar que sus amantes, aquellos con los que fueron a buscar ayuda, les va a recordar que no les van a servir para nada. Y después les va a mostrar que en su celo Él los va a ayudar sin vacilación. Primero, vamos a ver cómo el celo de Dios destruye a los adversarios que quieren impedir la salvación eterna. Dios va a destruir a todos esos adversarios. Y después vamos a ver cómo el celo de Dios edifica a sus amados, cómo el celo de Dios le da poder a sus amados. Dos perspectivas diferentes: a los adversarios destrucción, a los amados edificación. Vamos a Isaías 31 y vamos a leerlo. Dice ahí en Isaías 31, verso 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad,
y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Dos perspectivas, vamos a ver de los versículos 1 al 3, cómo es que Dios destruye a sus adversarios. Noten, un adversario de Dios es aquel que trata de impedir que la salvación sea un hecho. Es aquel que trata de impedir que la salvación llegue a sus hijos. Y aquí recuerden que ha estado repetitivo Isaías, esto es impresionante. Porque Isaías les está volviendo a recordar que su confianza en Egipto no sirve de nada. Ya se los dijo en el capítulo 30, se los vuelve a decir en el 31. Y esta insistencia del Señor es impresionante, porque el Señor podría decir, ya se los dije. Su problema si obedecen o no. No, el Señor insiste. Y aquí es como si el Señor mismo estuviera diciendo, permítanme repetírselos. Egipto no les va a servir de nada. Vean lo que dice el versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Estos descendieron a Egipto por ayuda. La palabra descendieron literalmente en el mapa, es geografía, ustedes ven que Jerusalén está arriba, Egipto está abajo, y eso significa que descendían a Egipto a pedir ayuda. La palabra es muy interesante porque nos está diciendo que lo han hecho de manera constante, pero noten, ellos salieron en el Éxodo en el año, alrededor del año 1400, 1440. Estamos entre el 700, 740 aquí en Isaías. Han pasado 700 años que salieron de la cautividad en Egipto y ellos siguen creyendo que Egipto les puede ayudar. ¿Qué significaba que quisieran pedir ayuda de Egipto? Bueno, muy simple, que no se acordaban que Dios había derrotado a Faraón en aquel tiempo. Se les olvidaba que Dios era superior a cualquier rey, a cualquier poder humano, a cualquier poder. Y entonces iban a Egipto a ver si los podían ayudar. Recuerden que estamos en la sección de los ayes. ¿Sí? Cada capítulo empieza con un ay de los que descienden a Egipto. Es un canto fúnebre, es un lamento por las acciones que Dios tiene que tomar contra alguien que no está poniendo su fe completamente en Él. Ay, por aquellos que fueron a Egipto a pedir ayuda, esa ayuda nunca va a llegar y por eso es el lamento. Fuiste a pedir ayuda en donde no la debías de pedir, fuiste a pedir ayuda de donde no va a salir. No han descendido una sola vez, les decía, esta palabra está en participio, eso de descienden, quiere decir que es una acción continua, lo han hecho varias veces, han ido a pedir ayuda a Egipto de muchas maneras. Vean en el 32 ya lo condenaba el Señor. Dice ahí en el 32 que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Confiar en Egipto
era confiar en lo que Egipto poseía en abundancia. Noten cómo dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. ¿En dónde estaba puesta su esperanza? Bueno, Homero, como historiador, dice que los caballos abundaban en Egipto. Y entonces ellos dicen, vamos a Egipto, porque recuerden que era como un arma tecnológica del tiempo, ¿verdad? Si el ejército tenía más caballos, podía pensar que con mayor facilidad iba a alcanzar la victoria. El Señor les dice, no deben ir a Egipto ni por caballos, pero se los había dicho. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 17, y vean lo que el Señor les ha dicho 700 años antes. Deuteronomio 17, verso 16. Hablando de cuando hubiera un rey, ¿verdad? Vean en el 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y habites, y digas, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. El Señor sabía que iba a llegar un punto en donde iban a poner rey, pero hablando del rey, verso 16, pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Entonces noten, el regresar a Egipto por caballos era una violación total a lo que Dios había mandado. Lo más importante en cuanto al hecho de que están yendo a buscar ayuda a Egipto es que están ofendiendo a Dios. Están ofendiendo a Dios porque no están poniendo su esperanza en Él. Y alguien que ponía su confianza en las riquezas más que en Dios, sería como alguien que se hubiese mantenido en su maldad. Confiar en lo material es ofender a Dios. Judá ve a Egipto con sus carros y sus caballos como suficiente para salir de sus problemas, pero la realidad, ¿cuál es? Regresemos ahí a Isaías 31. Vean cómo dice, vamos a leerlo todo para tomar el contexto. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Y noten aquí el problema, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Esto es importante porque esta línea final nos dice que hacían esto por no confiar en el Señor. Y esto es muy importante, porque noten que pudieron pedir la misma ayuda teniendo la confianza solo en Jehová. Los caballos podrían ser una estrategia militar, que ellos dijeran, vamos a enfrentar a Siria, necesitamos más caballos. Podían haber ido por ellos, pero decir, no confiamos en los caballos, confiamos en que Dios nos va a dar la victoria. La victoria es de Jehová, pero me traigo unos caballitos. No, ellos no hicieron esto. Ellos simple y sencillamente tomaron a Dios como una opción más, no lo tomaron como prioridad. No dijeron dependo absolutamente de Dios, no dijeron confío absolutamente en Dios, sino dijeron vamos a asegurarnos nosotros, y más seguros estamos si le pedimos ayuda a Egipto. Como dije, es interesante porque pudieron haber inventado todo tipo de estrategias, pudieron decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y aquello, pero si Dios quiere, vamos a tener la victoria. Vamos a hacerle de esta manera y de aquella manera, pero solo si Dios nos quiere dar la victoria, vamos a ganar. Y debieron haber dicho, ¿cómo es que Dios nos da la victoria? Por medio de la obediencia. Y miren, esto es como algo que lo sufrimos cotidianamente. Nosotros no podemos caer en lo que cae en la mayor parte del cristianismo existencialista, en creer o que pueden manipular a Dios, ¿verdad? Y que pueden decretar y que pueden hacer miles de cosas para forzar a que Dios haga algo. Ni podemos caer tampoco en el pavor de decir, no, Dios no puede. O Dios no quiere. No, Dios va a hacer todo lo que Él quiere porque Él nos cela con su celo santo y nos da una protección tan especial que a veces no somos capaces de verla. No somos capaces de ver hasta dónde alcanza la protección del Señor. Por eso aquí les dice, ustedes están yendo al lugar
que no es el adecuado. No son malas las estrategias, no son malas las planeaciones, pero tu confianza radica solamente en Dios. Y por eso es que ahora les dice, versículo 2, hablando de Dios, pero Él, Dios, pero Él es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. El contraste es Dios mismo. Los de Judá se sienten sabios, pero Dios es más sabio. ¿Sí? Ellos creen que con caballos y con carros ya está solucionado. ¿Para qué necesitamos a Dios? Pero dice Dios que Él es más sabio que ellos. ¿En qué consistía la sabiduría? Vean, vamos al 29:15. Dice en el 29:15: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Dios conoce absolutamente cada detalle de tu vida. Dios se va a levantar en contra de la casa de los malignos, nos dice ahí el versículo 2, porque Él es sabio, Él sabe quién es maligno. Él va a ir en contra del auxilio de los que hacen iniquidad. A Dios no se le escapa nada. No creas que Dios se le escapó esa situación difícil, esa situación complicada que vives. A Dios no se le escapó. Dice Hebreos 4:12 que Dios conoce perfectamente las intenciones de tu corazón. Sabe perfectamente lo que hay ahí, y Dios sabe qué es lo que requieres. Simple y sencillamente aquí al pueblo de Israel les estaba haciendo evidente lo que ya les había dicho muchos versículos antes. Vamos al capítulo 1. Vean lo que les está recordando ahí en el capítulo 1:4. 1 versículo 4. Les dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Este era el problema de Israel. Se volvían atrás, veían el problema de frente. ¿Se acuerdan desde cuando van saliendo de Egipto? Ay, nos vamos a ahogar aquí en el mar. Y veían al ejército, no, nos vamos a morir. Pues ¿qué no Dios los sacó de ahí? ¿Qué no Dios? ¿No has visto el poder de Dios? ¿No has visto la grandeza de Dios? Por eso reitera, ¿verdad?, que el hombre puede no tener una palabra firme. El hombre puede arrepentirse de lo que ha dicho, pero Dios no. Dios, cuando ha prometido algo, lo va a cumplir. Dios es el único que puede decretar algo. Ay, cuando ves a toda esa bola de locos decretando y reclamando, es lo único que puede decretar es Dios. Tú no puedes ni siquiera darle una orden a tu hijo y que te obedezca. Dios puede hacer todo. El celo de Dios hará que se cumpla todo lo que Él ha prometido. Y la sabiduría de las palabras de Dios no se comparan con la sabiduría humana. Tú no tienes la suficiente sabiduría para saber qué es lo que te conviene. Y algunos dicen, no, yo sí tengo controlado todo aquí. Mira, pobre de ti, porque entre más orgullo y más soberbia haya en ti, más vas a caer. Y Dios te va a mostrar que tú no tienes bajo control absolutamente nada. Porque si Dios no te da gracia delante de aquellos con los que haces negocios, si Dios no te da gracia para que tú logres ser obediente a Dios, no lo vas a lograr. Y por eso reitera y les dice en el versículo 3, noten, contrastando, versículo 3 de Isaías 31, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. ¿Se dan cuenta? El Señor les dice, mire, estos sí se van a retractar. Los egipcios son hombres. Ellos no pueden cumplir la promesa que hacen. Dios sí la puede cumplir. Sus caballos son carne y no espíritu. Ellos son criaturas. Dios es el creador. Dios sí tiene el poder para hacer todo esto. Noten, lo material depende de Dios, que es espíritu. ¿Y lo podemos ver? ¿Podemos ver el espíritu de Dios? No, algunos dicen que lo sienten. Bueno, no los voy a contradecir, pero la realidad es que el espíritu está dentro de todos nosotros y no puedes decir, ay, mira, lo traigo por acá, O sea, el espíritu de Dios no se siente. El espíritu es una presencia que está ahí, pero que no la sentimos. Y esto es el problema.
Porque los israelitas dicen, un caballo sí se ve, un carro armado sí se ve, pero Dios, un espíritu nos va a venir a salvar cuando no veo nada. Ese es el poder de Dios, Él es espíritu y ese espíritu creó todo esto. Solo Dios podía ayudar a su propia teocracia. Recuerden que aquí son una teocracia, están siendo gobernados por Dios. Dios era su gobernador, Dios era su protector y solo Dios podía ayudarla. Dice ahí en el versículo 3, sus caballos son carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudados y todos ellos desfallecerán a una. Nota, fuiste a pedir ayuda a donde no debías pedirla, va a caer el ayudador y va a caer el ayudado. Ya de nada te va a servir. Zacarías 4:6 dice, no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. El Señor es el que lo va a hacer. Por eso dice, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Ambos ofenden a Dios, uno por recurrir a quien no debe y otro por ofrecer lo que sabe que no puede dar. Nadie puede dar lo que solo Dios puede dar. Confiamos en los hospitales, confiamos en los doctores, pero nuestra fe está solo en Jehová. Él es el único que puede preservar la vida o bien llamarnos a su presencia. Ahora, ¿tienes para pagar el mejor hospital? Págalo, está bien. No tienes, vete al Seguro Social. Sí, no sé por qué el Señor nos llama más a su presencia por medio del Seguro Social, ¿verdad? Tiene sus preferencias, ¿verdad? Pero no confiamos en el hospital, confiamos en Dios y nota, Dios te puede sacar adelante con medicina del doctor Simi o con la mejor medicina del mundo porque Dios es el que tiene el poder de salvarte a ti. Ese es su celo. Jehová derribará todo enemigo que se quiera oponer a que se cumpla su propósito, pero su propósito es eterno, su propósito no es temporal. Ay, hermano, entonces ¿por qué nos pasan todas estas cosas sobre la tierra? Porque se está formando tu carácter. El Señor quiere que te vuelvas más fuerte aquí en la tierra porque te quiere llevar a la eternidad. Entonces el Señor no nos promete, ay, aquí van a estar libres de problemas. El Señor tiene un plan maravilloso para tu vida y todo te va a salir bien. Eso es mentira. Aquí tenemos la garantía de que vamos a ser afligidos sobre la tierra, pero vamos a ser afligidos sobre la tierra para forjar nuestro carácter y llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, pude comprender que tú eres el creador del cielo, de la tierra y del universo, y que solo dependía de ti en todo momento. La verdadera seguridad solo puede provenir de Dios, de nadie más, de nadie más. Haz todas las estrategias que puedas. Trata de cambiar esa situación que vives. Si estás mal económicamente, busca por todos los medios trabajar en algo. Ay, no, es que fíjese que, no, Uber es muy matado. Sí. Oye, pues de que traigas un peso a que no traigas nada, trae uno aunque sea. ¿Sí? Dios te está dejando pasar por todo eso para que lo alcances a ver a Él. La verdadera seguridad solo puede provenir de Él. Y si bien su celo acaba con los que le quieren robar su honra, su gloria y su honor, ese mismo celo hace que ustedes y yo preservemos, hace que Israel preserve. Y noten, aquí viene la segunda perspectiva del celo de Dios. La primera, los enemigos Dios destruye a sus adversarios, a sus enemigos. Y ahora vamos a ver cómo Dios edifica a sus amados. Noten, versículo 4. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Aquí la imagen, hay un cachorro de león, va tras una presa, posiblemente la oveja de algunos pastores. Y dice que ese cachorro de león tiene su presa. Y entonces ruge, ¿verdad? El pequeño cachorrito avisándole al padre que tiene una presa. Pero vienen los pastores a defender a su oveja. Y entonces llega el león y dice, ruge, y nadie lo detiene.
ni cuando oye el tropel de los pastores que vienen a salvarlo. Esa es la protección de Dios. Dios nos protege como un león protege a sus cachorros, da su vida, no le importa quién venga a Él. Él va a salvarnos. ¿Por qué? Porque Él lo prometió por su nombre. Él nos va a salvar a toda costa. Y aquí vemos ese celo de Dios manifestado con este león. Y traten de imaginarse la escena. A mí luego me gusta hacer esto. Está el cachorrito ahí, a lo mejor agarrando un pequeño cordero, y le ruge a los que vienen, y se pone el padre acá atrás y lanza su rugido, y el cachorrito cree que él fue el que los espantó, ¿no? O sea, Dios va a llegar en una forma espectacular a protegernos y a librarnos. Pero acuérdense, su plan es eterno, no es temporal como el nuestro. Nuestro plan llega hasta la vida y ya se acaba todo nuestro plan, ¿verdad? Y entre más grandes somos, nos vamos dando cuenta qué tan rápido pasó la vida. Nos damos cuenta cómo se fue de rápido y, oye, ni tiempo me dio de planear bien, ¿sí? Pero Dios tiene un plan eterno. El león, ¿verdad?, nos ilustra esa protección de Dios, ¿verdad? Y nos recuerda lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Noten, qué protección tan maravillosa ilustrada con un león. Pero vean, vamos a ver otra ilustración, versículo 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Aquí la imagen la da más la Nueva Versión Internacional, que traduce este mismo texto y dice, como las aves que revolotean sobre su nido, así protegerá Jehová de los ejércitos a Jerusalén. La imagen la han visto ahí en la televisión, como un ave en su nido extiende las alas y protege. Y esa es otra figura del celo que Dios tiene para con nosotros. Él nos protege como un ave protegiendo a sus polluelos. Primero se nos da la ilustración de un león. Poder, fuerza, majestuosidad, pero con el ave se nos da ese cuidado tierno, delicado, detallado. Y nota cómo dice ahí en el versículo 5, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Muy interesante, porque dice Jehová de los ejércitos. Es el nombre que expresa de mejor manera el poder y el dominio de Dios. Yahweh Sabaoth, el Señor que comanda los ejércitos. El Señor que tiene bajo su control todos los ejércitos. Él nos ha mostrado cómo ha controlado a Siria. Y a Siria le dijo, ve y házmele daño a mis hijos porque no me obedecen. Y con este problema en el que los voy a meter, los voy a hacer obedientes. Y estamos en eso. Dios comanda los ejércitos. Dios dirige los ejércitos de todos lados. Dios va a levantar al imperio babilónico y lo va a levantar 70 años solamente. 70 años que se va a llevar a su pueblo a la cautividad y lo va a hacer padecer el maltrato de ellos. El Señor va a proteger de una manera maravillosa a Jerusalén porque Él es Yahweh Sabaoth, del Señor que comanda los ejércitos, y nos describe la forma en la que lo va a hacer, amparando, librando, preservando y salvando. Amparando, la idea es cubrir, proteger, como la extensión de las alas, y cubrir, como si pusiera un paraguas de protección, una concha de protección. El Señor así lo va a hacer, pero ojo, acuérdense que la protección del Señor es eterna. En la tierra vamos a pasar por muchas dificultades. También dice librando, como rescatando del peligro. En el momento en el que esté el peligro más agudo, el Señor va a venir de manera personal a librarte de ese problema. Pero recuerden esto: el plan y el propósito del Señor es eterno. Dice también preservando. Esta palabra es la palabra que también se traduce Pascua, como la Pascua, la que celebraron con Moisés. En inglés le ponen Passover, que significa pasar por encima.
Y lo que está ilustrando esta palabra de preservar es lo que sucedió ahí en Egipto cuando untaron los postes de las puertas y el dintel, cuando vino la plaga de los primogénitos. El Señor pasó por encima y no permitió que la plaga llegara. Y entonces el Señor los preservó. ¿Por qué? Porque el plan era eterno. Se quedaron israelitas en Egipto, muchos. Y otros, ¿qué les pasó? Se murieron en el desierto. Pero el plan del Señor era para con todo el pueblo y los iba a llevar más adelante. Y cuando hablo del todo el pueblo no me refiero a toda la etnia, sino siempre al remanente. También dice que el Señor va a actuar defendiendo a Jerusalén, dice en la parte final, salvándolo. Esta palabra denota el sacarte o librarte de una corte que te condena, de estar delante de un juez que no sea Dios, y va a llegar Dios y te va a salvar. La protección de Dios es completamente segura. Bueno, ¿y por qué nos pasan tantas cosas malas? Recuerda que nuestra bendición es eterna, no es temporal. Todo lo que tenemos sobre la tierra es temporal. No va a pasar a la eternidad. Llegamos desnudos a este mundo y desnudos nos vamos a ir. Por eso dice que Dios nos protege como el león, nos protege como el ave. Y entonces vean ahora lo que les dice Isaías ahí en el versículo 6. La salvación es segura, ustedes ofenden a Dios, pero Dios quiere actuar en protegerlos, y entonces les dice en el 6, volved a aquel con quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Volved, un imperativo. No es opcional. No les dice, yo les sugiero que ustedes sean obedientes al Señor. Les dice, vuelvan, ven, estén viendo que la salvación es segura. Están viendo que pueden depender de Dios, y Dios los va a proteger como un león, Dios los va a proteger como una ave. Regresen a Él a pesar de que ustedes se han rebelado profundamente a Él. No importa qué tan profundamente se rebelen, la protección de Dios es segura. Y recuerden que la rebelión de Israel siempre fue manifestada en idolatría. ¿Qué es la idolatría? Acuérdense de esto siempre. Darle el tiempo, el honor, la gloria a otra cosa que solo le pertenece a Dios. Dedicarte a otras cosas y olvidarte de Dios porque estás muy ocupado. Este imperativo les dice, vuelvan, y ese volver implica arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Ilustrado de una manera simple. Yo me dirigía hacia allá e iba camino opuesto a donde estaba Dios. Entonces el volver es cambiar de dirección 180 grados y ahora dirigirme a donde está Dios. Ese es el volver, ese es el dar la vuelta, ese es el decir, mi confianza está solo en el Señor. La idolatría es confianza en lo material, es confianza en lo visible, en lo palpable. Ellos no confiaban en las promesas de Dios. Las promesas de Dios se les hacían, pues Dios nos va a salvar. Pues sí, nos va a salvar. Pero yo quiero ver ahorita, quiero ver de qué se trata, ¿verdad? Y Dios dice, no te concentres en lo temporal. No debes de confiar solo en esto. Debido a que no confiaban solo en Dios, su rebelión era profunda. Su rebelión era en contra del Señor. Y esto es muy interesante porque el mensaje es claro. El mensaje es claro, mira, la ayuda que tú buscas no te va a servir de nada, yo soy la mejor ayuda que tú puedes tener, ven a mí porque yo soy el que te puede ayudar adecuadamente, no importa que te hayas rebelado profundamente, yo te puedo perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ven a mí, dice el Señor. El mensaje es clarísimo. Ahora, ¿se acuerdan qué le dijo el Señor a Isaías en el capítulo 6? Vamos a Isaías 6. Muy impresionante la claridad del mensaje. Isaías 6, versículo 9. Isaías 6, versículo 9. Dice ahí, y dijo, anda,
y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Noten, les decía yo, el mensaje que está en el 31 es muy claro. ¿Cómo conciliamos esto? Aquí en el 6:10 les está diciendo que no entiendan. O sea, que no oigan, que no comprendan. Bueno, ¿cómo conciliamos esto? Recuerden, cuando hablamos de la salvación de Israel no estamos hablando de la etnia en su totalidad. No estamos hablando de todo el pueblo, sino solamente del remanente fiel. ¿Sí? Por eso es que este mensaje es tan claro. Pero ¿quién lo va a escuchar? Quien tenga oídos para oír. Quien pueda verdaderamente comprender que Dios, a pesar de que te mete en situaciones difíciles, a pesar de que te mete en situaciones complicadas, ese es su amor y ese es su cuidado. Eso es lo que Dios tiene para ti. Mira, las pruebas te pueden llegar, son terribles. Acabamos de escuchar de esta bebé Hannah de 2 días de nacida que falleció. ¿Cómo? O sea, ¿cómo podemos conciliar eso? Solo es nuestra confianza en el Señor. Y tenemos que tener una mente positiva. Tenemos que tener una mente que nos haga ver que el Señor prefirió llevársela y no pasar por el sufrimiento de este mundo. Se fue directo al cielo. Eso es lo que nos debe de confortar. El Señor llama a sus hijos, los cuida, los protege a pesar de que se rebelan. ¿Por qué? Vean lo que dice el 7. Dice el versículo 7, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. ¿De qué valor puede tener un ídolo? ¿Qué valor puede tener un ídolo? El material con el que fue hecho. Si lo hicieron de oro, ese es el valor de un ídolo. Si lo hicieron de plata, bueno, pues vale un poquito menos, ¿verdad? Si lo hicieron de barro, pues no sirve para nada. Pero aquí nos dice que en aquel tiempo arrojarán los hombres sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, porque se van a dar cuenta que los hicieron con sus manos pecadoras. Nota, Acaz, rey de Israel, fue y le dio los tesoros a Senaquerib, rey de Asiria, y le dijo, protégeme. Y luego se le volteó el rey de Asiria, y es cuando él va a pedirle ayuda a Egipto, y le dice, ahora ayúdame en contra de Asiria, y le vuelve a dar tesoros. Pero el Señor les dice, de nada te sirve eso, de nada te sirve lo material. O sea, no confíes en ello, son ídolos. Son cosas que de nada te sirven. Y en ese momento, dice en el versículo 7, en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro. No le va a importar el precio. Señor, te quiero seguir solamente a ti, decía Calvino. La verdadera conversión no pregunta cuál es el precio, solamente agradece. No importa cuál sea el precio de seguir al Señor. No importa cuál sea el precio de convencer al Señor. Ellos hicieron sus ídolos. Aquí ellos habían hecho Egipto, uno de sus ídolos era un ídolo humano, pero finalmente un ídolo. Confiar en un ídolo es lo mismo que confiar más en un ser humano que en Dios. Más en cualquier otra cosa que en Dios. Y como ya les dije, confiamos en los doctores, confiamos en los abogados, confiamos en los gobiernos, pero nuestra verdadera confianza está en el Señor. ¿Tienes duda de lo que va a pasar en tu vida en un futuro? A lo mejor eres muy joven. Bueno, si confías en Dios, mira, estoy seguro que te va a ir bien. No te va a ir como tú quieres, eso también estoy seguro, pero te va a ir muy bien porque Dios te va a celar con su celo santo. Y recuerda, lo que Dios quiere es llevarte a la salvación. Que no te acostumbres a lo temporal, que no te acostumbres a lo corrupto que hay en esta tierra. Por eso es que debemos de transformar nuestra mente. No debemos de ver la muerte como una amenaza. La muerte es una bendición que nos lleva a la presencia del Señor. Y debemos de cambiar ese cassette que a veces tenemos de que nos queremos aferrar a lo temporal.
Ya somos 300 orando por el hermano y 200 más por allá. Y requerimos más oración. Bueno, debemos orar, pero nuestra confianza está en Dios. A Dios no le podemos hacer manita de puerco, ¿verdad? Y decirle, ahora ya somos 600, ya nos debes de conceder la petición. Dios lo va a hacer. Oramos para entender, para ponernos en línea con lo que la gente está pensando. Israel nos ejemplifica la naturaleza idólatra de la humanidad. Como sabemos, es que en su historia se arrepienten muchas veces. Pero el Señor nuevamente los rescata, les manda a los profetas, a otro profeta, a otro profeta, a otro profeta. Arrepiéntete, Israel, regresa al pacto, vuelve tu confianza a mí, mira todo lo que te está pasando, te va a ir peor, pero debes de tener tu confianza solamente en mí. Vean la manera maravillosa en la que Dios va a proteger a su pueblo, versículo 8. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Dios usó a Asiria como instrumento para que ellos se arrepintieran. Dios les mandó ese gran mal llamado Asiria para que ellos pudieran confiar en Dios. Muchos lo van a hacer, muchos otros no lo van a querer hacer. Asiria dejará de ser lo que era, porque va a llegar una espada, y dice una espada que no es de varón, y lo consumirá espada que no es de hombre. Dice literalmente, llegará una espada de uno no varón, de uno no hombre, que no es humano. Y está hablando de ese poder del Señor. Recuerden, los caballos son carne y no espíritu, y el Señor con su espíritu va a salvar. Esto es muy importante. La confianza que tenemos en el Señor es obedecerlo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si tu marido es un patán inconverso, ¿cómo lo debes de ganar? Primera de Pedro 3. En silencio. No le reclames nada, no le digas nada, cállate. ¿Confías en Dios? Hazlo, obedécelo. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener en Dios. Oye, pero que no estás viendo lo que me dice, Señor, mira cómo se comporta. Es el Señor, tú, silencio, yo me arreglo con él al rato, no te preocupes. Y va a ser con una espada no de hombre, y no va a saber lo que le va a suceder, porque está rebelando en contra mía. El Señor ha permitido que Asiria vaya y ataque, vaya y les cause mal, pero en su momento el Señor va a obrar en contra de Asiria. Muchos, ¿verdad?, le pagaban tributo a Asiria. Muchos los hacía huir a Siria. Y dice ahí, entonces caerá Siria, versículo 8, por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarias. Ahora ella va a pagar tributo, ahora ella va a huir. Dios le paga con la misma moneda, le paga con lo que hizo. Asiria no es hijo de Dios, Asiria no recibe salvación. Quien recibe la salvación son los hijos de Dios. Y vean la destrucción descrita, versículo 9. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego es tensión, y su horno en Jerusalén. Noten, ¿por qué va a suceder esto? Dice, y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová. ¿Por qué va a pasar esto? Porque lo dice Jehová. Y noten, ¿Dios nos va a llevar a la salvación? Sí. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, Él lo prometió, y a donde nos quiere llevar es a esa salvación eterna. No se acostumbren a lo temporal, no se acostumbren a lo terrenal. Aquí solamente vamos a vivir 80, 85 años según el promedio de vida, pero a donde vamos es a la eternidad, y el celo de Dios está obrando en nosotros para que confiemos solamente en Él. Todo lo que pase alrededor de tu vida es para que pongas más tu confianza en Dios. Si te pasan cosas difíciles, si estás pasando por circunstancias complicadas y en lugar de acercarte a Dios te alejas, bueno,
Tal vez lo que está pasando es que no has reconocido el poder y la grandeza de tu Dios y no reconoces que Dios es el que te va a dar la salvación en tu totalidad. Las pruebas son seguras en la vida, son garantía. Vamos a estar pasando por pruebas constantemente y a veces vamos saliendo de una y ya llegó otra. Y Señor, pues espérame, o sea, apenas estaba yo levantándome, apenas iba en la cuenta de 8 y ya venía el otro encima de mí. O sea, así es la vida. Acostumbrémonos, cambiemos esa información que nos trata de meter todas las religiones falsas del mundo. Dios te quiere bendecir en la tierra, Dios te quiere sanar en la tierra. Mentira, Dios no quiere que nos acostumbremos a esto, que odiemos la tierra por el pecado que la corrompe. Y que digamos, Señor, en tu presencia somos mejor. El Señor destruirá todo aquello que le estorbe para llevarnos a la salvación. Pero nos da esta fortaleza. Recuerden que mi salvación es segura. Confíen solamente en mí. Inclinemos nuestro rostro. Qué impresión es ver tu palabra, Señor. Y ver cómo tu celo nos protege de todo verdadero mal. Padre, ayúdanos a reconsiderar que ni la muerte nos debe de atemorizar. La muerte es lo que hará que estemos cerca de ti, Señora. Haznos verla en la dimensión que tiene. Tu celo trabaja para que lleguemos a ese punto culminante. Nos llevarás a la meta que tú mismo nos pusiste, que tú mismo nos regalaste por tu sola gracia. Ayúdanos a comprender más y más que tu celo es para nuestro beneficio. Y en tu celo harás todo lo que sea necesario para mantenernos a tu lado, Señor. Muchos aquí no lo entienden. Muchos aquí se atemorizan en la prueba. Y si se concentran en su temor, pueden salir huyendo de tu presencia. Ayúdalos a comprender más y más profundamente tu palabra. Ayúdalos a renovar su mente por medio de tu palabra para que puedan comprender que las pruebas son un beneficio y la muestra de tu amor hacia nosotros. No las debemos de buscar, pero tampoco debemos huir cuando ellas nos llegan. Posiblemente, Padre, haya quien no te conozca profundamente aquí entre nosotros. Enséñale, Padre, que ese problema por el que pasa, esa prueba que vive con su esposa, con su padre, con su hijo, con su salud, con su negocio, es para que se acerque más a ti, no para que se aleje. Tu amor incluye todo esto. Padre, ayúdanos cada día, cada minuto, a ser capaces de rendir nuestra voluntad a ti, a ser capaces de confiar en el único Dios vivo y verdadero, que es Espíritu, que no es visible, que no es perceptible, que no es palpable, pero que es lo que nos da la máxima seguridad sobre la tierra. Padre, gracias por tu bendita palabra. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén.